Ya fue mucho hablar del Real Madrid, Barcelona y de las promesas del fútbol europeo. Ya toca hablar de la mejor liga del mundo y del verdadero fútbol, la Liga MX. Gracias a Dios llegó a su fin en temporada regular y después de 17 jornadas, que las Chivas sigan siendo la vergüenza del fútbol mexicano, que a Paunovic le tendieran la cama por segunda vez, que Anselmi aplicara un gago, que el Chicharito solo hunde su legado, al fin ha llegado el momento más esperado y en su mayoría lo más entretenido que te puede ofrecer el fútbol de México, la liguilla. La fiesta del fútbol mexicano ha ido evolucionando con el pasar de los años y actualmente tenemos el famoso play-in, un sistema de juego con el que cualquier mediocre se puede clasificar. O bueno, no cualquiera. Y después de que Monterrey confirmara por 10ª vez que su portero no tiene manos, de que los Pumas y Juárez nos hayan dado la peor tanda de penales de la historia y que los mismos Pumas sean una triste versión que solo vive del pasado, ¡No sirve para nada! ya tenemos a los 8 equipos que pelearán por el título y esperemos nos regalen grandes partidos como los que veremos en este video. Y es por eso que te presento las noches mágicas de la Liga MX. Antes de empezar, déjanos tus pronósticos para esta liguilla. Para ti, ¿quién saldrá campeón y tu decepción de este clausura 2025? Para mí, el campeón será el Cruz Azul de Vicente Sánchez, para demostrar que Anselmi está sumamente sobrevalorado solo por hipnotizar a los villamelones por su estilo de juego. Y no olvidemos a los miembros del canal que aportan para la existencia de este canal. Ahora sí, a darle que esto es mole de olla. Todo el mundo sabe que uno de los equipos más lamentables es el Cruz Azul, autores de una de las palabras más importantes de la época contemporánea de la humanidad, la Cruz Azuleada. Todo esto gracias a que el equipo en los últimos años se ha encargado de perder finales de maneras sumamente sorprendentes, que si Josgar hizo autogol, el cabezazo de Moisés, ¡cabezazo de Moisés! Aldo de Nigris convirtiéndose en Zlatan, o que los Pumas le remontan de manera épica, y no hay nada más bajo que los Pumas te ganen un partido. Y si le sumamos que en las últimas eliminatorias en liga no han podido con su papá la América, pues sí es bastante lamentable. Pero hubo una noche en la que parecía que esa paternidad se iba a terminar, pero el arbitraje no lo quiso así. ¡Penal para la América! Este partido se hizo en las semifinales de la Apertura 2024, hace unos 5 meses más o menos, y todo arrancó en el Estadio de los Deportes, Estadio Azul, Azulgrana, Azulcrema. Ese estadio tiene más nombres que el místico. El partido de ida fue una absoluta porquería, un encuentro sin alma y con un América rácano y cobarde, que solo veía cómo pasaba el balón de un lado al otro. Aún así tuvo las más claras del encuentro, acabándose la ida con un 0-0 que favorecía al Cruz Azul por la posición en la tabla. Y el partido de vuelta es la razón de esta parte 2. El América de André Jardine y el Cruz Azul del Innombrable se veían las caras para darnos el segundo finalista de la Apertura 2024, y realmente sería una auténtica maravilla este partido. Como el Cruz Azul tenía la ventaja por la posición en la tabla, no atacó durante los primeros minutos, a diferencia del América que se adelantó con un golazo de Cendejas, y tras un error en la salida, Richards aventó un golazo para dejar el marcador 2-0, hasta que el Cruz Azul reaccionó con un gol de Rivero, pero Beckenbauer Ramón Juárez hizo el 3-1, y ya todos dábamos por muerto al Cruz Azul, y otra vez una Cruz Azuleada más a la historia. Pero con un gol del Toro Fernández el empate se veía más cerca, y con el golazo de Amaury Morales la final era un hecho. Pero al final de cuentas es el Cruz Azul y se pudrió todo. Otra vez con un penal cometido por Rotondi. ¡Penal para la América! Grande Rotondi, ídolo americanista. Que viendo la jugada pues no es penal porque el chiquito brinca y se clava al pasto, cuando se supone que a Rotondi lo empujó por la espalda. Pero bueno, aún así el Búfalo Aguirre hizo el gol y se acabó el sueño de la 10ª por 4ª vez consecutiva. Todavía hubo una polémica por un penal sobre el Toro Fernández, pero no hubo tiempo para más, y Adonai Escobedo pitó el final del encuentro y el Cruz Azul otra vez a la orilla de una final, y en contra de su papá la América. El tiempo pasó, Anselmi se largó al Porto, llegó Vicente Sánchez, eliminaron al América en CONCACAF y Anselmi se quedó sin chamba. Todo en su respectivo lugar. Ahora pasemos a una liguilla bastante recordada por los chivapanas, y no necesariamente porque la hayan ganado. ¡Ya, Gonzalo!
Era el 2023. Su amigo Muertos FC estaba resurgiendo de entre las cenizas después de uno de sus peores desarrollos de personaje y apenas iba formando su canal de YouTube. Peso Pluma la estaba rompiendo en las listas de música y las Chivas venían de una reestructuración de la mano de Fernando Hierro al mando de la dirección deportiva y Veljko Paunovic llegó como entrenador de las Chivas, después de que 4 opciones antes que él rechazaron la oferta. Aún así, Paunovic supo encontrar el 11 menos malo posible y poco a poco fue mejorando la situación de las Chivalácticas, terminando en la posición número 3, y su arranque en la liguilla fue en contra del Atlas, en una edición más del Clásico Tapatío, que en este tipo de partidos solo hay dos opciones: o es un partidazo en donde Alexis se toma los miados del público, o es un partido horrible sin fútbol, y tristemente fue la segunda opción. El partido de ida terminó con un 1-0 a favor de los rojinegros, y la vuelta en el Akron fue más de lo mismo, otro 1-0 pero ahora de las Chivas, que por posición en la tabla avanzaron a semifinales, enfrentándose al América del perdedor por excelencia, el Tan Ortiz. La ida se jugó en la casa de las Chivas, y si no es por Malagón, bajita la mano se pudieron ir a la Azteca con 4 goles cascados, porque mi paisano anduvo tapando todo lo que le llegaba. Eso y porque Alexis andaba de pecho frío. El Sopla Rodríguez se clavó un golazo de volea, pero por una punta, literalmente, se anuló por fuera de juego. El doctor del sexo sacó un riflazo que zumbó el poste de Malagón. Todavía el inhalador de Tiner tuvo una volea, pero otra vez afuera de la portería. Y mi abuelo siempre decía, entre más delgada la tabla, mejor entra el clavo. Me equivoqué de frase. Mi abuelo siempre decía, gol que no haces, te lo hacen, y así lo fue, porque Cendejas marcó el único gol de la noche, yéndonos a la Azteca con una ventaja mínima para los Águilas, y la primera de peligro fue para la América, pero el cabecita se cayó con una hormiga. ¡Penal para la América! Hasta que al minuto 18 el Piojo Alvarado dejó solo a Cisneros con un pase filtrado, recortaba Malagón y Cáceres, siendo Cáceres, se resbaló como de costumbre. Guadalajara siguió atacando, pero nada de nada, hasta que Fidalgo mandó un centro para que Diego Valdés la peinara y agitara la de Cuadros, empatando el marcador y aventajando en el global, y todo apuntaba que el América llegaría a una final más y Chivas otra decepción más. Pero llegó el punto de quiebre. Era el minuto 61. El nene salía jugando desde su campo. Fidalgo se la aventó desde la tercera cuerda y le metió un planchazo que ni Rubén Sambuesa. El árbitro fue al VAR y roja directa. A partir de ese momento Chivas revivió y comenzó a aprovechar la ventaja de un hombre más. Y Centros Locos Mozo le mandó uno a Alexis Vega, que seguía de pecho frío, pero el rebote le cayó a Cisneros y de palomita empató el marcador. Pero el VAR se inventó una falta a favor del América y echaron para atrás el gol. Pero a la siguiente jugada el Piojo se la daba en corto a Centros Locos, sacó un tiro que desviaron y Malagón ya no pudo hacer nada, para ahora sí empatar el global. Aún así la Chivas necesitaba otro gol para avanzar a la final, por posición en la tabla, y cuando parecía que la remontada se quedaba en un sueño, el nene Beltrán mandó un centro para que el Chiquete Orozco cabeceara y le diera el paso a la gran final a las Chivas. Llegando al final del partido y el Guadalajara cumplió su sueño de remontarle al América en su casa y con su gente, y el resto ya se la saben. Si quieres pásame su número y le marco, explícale. Si has llegado hasta acá y te está gustando el video, deja tu like y comenta qué otro partido es digno de recordar como una noche mágica de la Liga MX. Y si te suscribes, entras en un sorteo por un cabezazo de Jesús Corona. Yo que tú me suscribía. Ahora vayamos a la Apertura 2009. Esta edición de la Liga MX me trae muchos recuerdos y en un momento les diré por qué. Por aquellas épocas el Cruz Azul y el Monterrey eran uno de los mejores equipos del país, ya que ambos clubes tenían unos verdaderos equipazos y estos eran dirigidos por el Ojitos Mesa y el Rey Midas, mi abuelito Bucetich. Y así es como llegó el partido de ida. Este encuentro se jugó en el Tecnológico de Monterrey, y este partido fue una absoluta joya, ya que se abrió el marcador tan solo a los 2 minutos de juego, ya que después del saque de banda a favor de Rayados consiguieron un tiro de esquina que el Chupete cobró y como Tito Villa andaba encendido, abrió el marcador con el mejor cabezazo de su carrera. Pero el Cruz Azul reaccionó con un doblete de Riveros. El primero cayó al minuto 6 y al 17 cayó el segundo con la misma fórmula. Y si le sumamos que el Tito Villa ahora sí metió en la portería correcta, todo parecía que el Monterrey ya no iba a reaccionar. Pero no olvidemos que estamos hablando de ¡El Cruz Azul! Porque Aldo de Nigris le metió una pelota a profundidad a Severo Mesa, que mandó una diagonal de la muerte para que el hombre nacido en el planeta Gol hiciera justamente eso, marcando un golazo que Corona no pudo sacar. El del empate lo hizo Santana después de un gran centro de Osvaldo Martínez, gracias a que Corona salió a comer camote. Y Sergio le ganó para dejar todo 3-3, pero en los minutos finales de Nigris le metió un pase filtrado a Osvaldito que se le fue larga, pero Corona la dejó muerta en el área y el Chupete hizo el gol más fácil de su vida. Y a la vez el más importante de su carrera, llevándose la victoria del partido de ida con un Monterrey que supo sufrir y darle la vuelta al resultado, y el Cruz Azul sumó una Cruz Azulada más. Y antes de revisitar el partido de vuelta, les voy a dar un pequeño contexto.
El 15 de noviembre del 2009 llegó una noticia que impactó al fútbol mexicano y sobre todo a la familia de Nigris, ya que el hermano de Aldo y Poncho sorpresivamente perdió la vida por una patología cardíaca, es decir, una falla genética en su corazón, cosa que ya le habían advertido que de seguir jugando fútbol podría perder la vida, así que literalmente dio la vida por el fútbol. Así que Aldo dio todo para dedicarle este campeonato al Tano. La vuelta la recibió el Estadio Azul, se hizo el protocolo del himno nacional, llegaron los abracitos y besitos y Chiqui Marco dio el pitazo que marcó el inicio del partido. El necesitado era Cruz Azul y por eso la primera de peligro la tuvieron los cementeros, reventando el travesaño de Jonathan y los palos no pararon, porque Fausto Pinto sacó un zambombazo que de milagro no entró, porque Jonathan la sacó con la yema de los dedos. Y el ataque del Azul no paraba después de un centro del Jimmy que remató Tito, pero se fue por un lado. Villaluz se cayó de hambre como contra Toluca y la Maquinola todavía tuvo un par pero causaron nada más peligro, acabándose el primer tiempo con un Cruz Azul con hambre de ganar y un Monterrey que no atacó en todo el primer tiempo, hasta que llegó el minuto 54 y el Chupete le mandó un pase perfecto a Nigris para que rompiera el cero con la especialidad de la casa, dejándonos un momento muy emotivo. Y Corona se mandó tremendo tajadón, nacos hay en todo el mundo, y la mala suerte se acabó para el Cruz Azul y el muerto de Alejandro Castro hizo lo único bueno que ha hecho en su carrera, y metió al Cruz Azul de nuevo al partido. El Chuletita tuvo la del empate pero rozó el palo de Jonathan. No fuera el Querétaro porque ahí sí metes 4 goles. Y en el último minuto, cuando Monterrey ya se sentía campeón, el Cruz Azul la perdía en 3/4 de cancha y le mandaron un pase largo al Chupete y la definió con toda la calma del mundo en contra de un Corona que venía endiablado, cambiándola de lado para que solita entrara y el Monterrey se bordara su tercera estrella en el escudo. Y como... el Pietradato. Esta noche fue el que su servidor Muertos FC le nació el amor por el Club de Fútbol Monterrey, siendo el peor y a la vez el mejor día de su vida. Gracias al Chupete Suazo y sus goles, Aldo de Nigris con su revancha en la vida y por un gran equipo con figuras y sobre todo con carácter para ponerle cara a cualquier equipo, cosa que le falta al Monterrey actual. Mucha estrellita pero pocos. Lastimosamente mi papá le va al Cruz Azul y ese día me aplicó un piensa Marc piensa a mí y a toda mi familia, pero realmente valió la pena. Un saludo a mi papá que seguramente está viendo esto. Para el último puesto era justo y necesario hablar de la final más importante en la historia del fútbol mexicano. El fútbol de México no sería el mismo sin la rivalidad deportiva entre América y las Chivas, el verdadero clásico del fútbol de México. Este es un partido que causa muchísima expectación en el balompié del país, aunque en los últimos años las Chivas se encargaron de echar a perder la historia del partido, ya que hace unos años era una auténtica maravilla los encuentros entre ambos. Simplemente recordemos que hasta Vecinos le hizo un episodio totalmente enfocado al clásico nacional. Y después de ver este recuento de los mejores partidos en la historia de la liguilla, sin duda alguna la gran final de 1984 tiene que estar sí o sí en este video, porque ha sido la única que se ha disputado entre América y Guadalajara, y era el marco perfecto para encontrar al campeón. Eran los dos equipos más populares y los dos mejores de la época. La final se cerraba en el Estadio Azteca y tenía todo para pasar a la historia, y vaya que sí lo fue. Simplemente unos años atrás de esa final se dio la mejor pelea campal en la historia del fútbol mexicano. No como ahora que nada más se acarician. Eso sí es fútbol y no jaladas. El partido comenzó y el panorama se le complicaba al América porque al minuto 26 expulsaron a un jugador azul crema. Al 40 Héctor Miguel Celada le hizo una plancha al Snoopy Pérez y el árbitro no se comió el pito ¡Archundia se tragó el pito! Y lo marcó como penal, pero la que sí se comió fue la tarjeta roja clarísima para Celada. Eduardo Cisneros cobró el penal y Celada lo atajó haciendo la mejor intervención de su carrera y dejaba abierta la final. Para la segunda parte del encuentro, Lalo Vacas encontró un balón en el área y la definió por debajo de las piernas de Celestino y abrió el marcador de la gran final, y el Azteca se vino abajo con tremendo golazo. Después el Capitán Furia amplió la ventaja tras un córner cobrado por el ruso Bailovsky que Javier Aguirre peinó y Tena la remató como los dioses, ampliando su legado como el mejor capitán en la historia del América. Las Chivas anotarían de penal con un golazo del Sheriff Quirarte, venciendo al fin a Héctor Miguel Celada. Y a la Chivas les faltaba un gol más para empatar el encuentro y extender tremendo partidazo al tiempo extra, pero al minuto 90 Javier Aguirre terminó con las ilusiones, recibiendo un pase adentro del área. De primera intención se habilitó con tremendo autopase, se quedó solo en el área de las Chivas y le pegó con la zurda al palo de Celestino, haciendo un tremendo perro golazo, con una jugada de crack que en su vida volvió a repetir, porque el vasco era todo menos un jugador talentoso, pero en ese momento se convirtió en Zidane y metió el gol de su vida. Y de esta manera el América se consagraba campeón por cuarta vez en su historia, siendo el primero de su mejor época, agrandando su historia venciendo a su odiado rival, y con un hombre menos. En la actualidad esta final se ve muy complicada a imposible, y si se llega a dar seguramente las Chivas van a dar pena, como de costumbre.
Gracias por ver el video, dale like y comenta qué otro partido recuerdas para que en unos meses armar la posible parte 2 y suscríbete para que seas parte de los muertos del fútbol. Y recuerda, Como frutas y verduras. Here we go.